Rosario Fuentes Peñafiel nació en el año 1934, el 29 de octubre, en Avileses. Fue bautizada el 5 de noviembre de ese mismo año, de 1934, a los 5 o 6 días de haber nacido. Su padrino era el hermano de su madre, Pedro Peñafiel, y también fue bautizada en la iglesia del Carmen de Avileses. También fue confirmada en esa misma iglesia el 8 de marzo de 1936. Y hizo su primera comunión junto a su hermano Carlos, también en la iglesia del Carmen de Avileses, el 24 de junio de 1943. El día 29 de octubre de ese mismo año murió su padre, a los 4 meses de haber hecho la primera comunión. Él ya estaba enfermo y su madre también. Su madre fallecería el 5 de diciembre de 1943, 5 meses después de su primera comunión. Su infancia fue feliz y divertida, jugando con sus hermanos y los amigos del pueblo, con los niños del pueblo. Era muy querida y se sentía así por sus padres y por sus abuelos. Son muchos los recuerdos que tiene Rosario de su infancia, unos más alegres, otros más tristes. Pero los primeros, los más antiguos, son los de cuando su padre se fue a la guerra. Cayetano se fue en el año 38. Salió de Avileses vestido con traje militar y una manta arrollada y atada a la espalda. Iba andando hasta Balsica, a la estación, a coger el tren que le llevaría hasta la guerra. A los hijos, Carlos y Rosario, le dieron unas huchas ese día para que ahorrara mientras su padre estaba en la guerra y la romperían el día que volviera. Rosario tenía 4 años. Cuando vuelve de la guerra, lo primero que hicieron Carlos y Rosarito fue romper las huchas. Cayetano no conocía a su hijo pequeño, que había nacido mientras él estuvo en la guerra y que en ese momento tenía 6 meses y se criaba muy hermoso, tanto que el médico decía: parece mentira que este niño haya nacido en época de guerra. Entró Cayetano por la puerta de la tienda sin avisar, así que hay que imaginarse la sorpresa que se llevaron todos. El día que se perdió Rosarito. El colegio estaba al lado de la iglesia. Y un día, al salir de clase, Rosarito, que tendría 5 o 6 años, se fue detrás de las niñas mayores porque tenían estampas. Fue detrás de Elvira, hermana del padre de José Luis, el barbero, y se metió en su casa a ver las estampas. Se hizo la hora de comer. Elvira se fue y Rosarito se quedó mirando las estampas. Era el día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y Cayetano y Pancracia tenían la costumbre de visitar el cementerio ese día, sobre todo el de Balsica, pues allí estaba enterrado el hermano de Pancracia, padrino de Rosarito, Pedro. Los padres estuvieron buscándola bastante rato y al final apareció y su padre le dio 2 o 3 palos en el culo por el susto que se había llevado y ya se fueron al cementerio. Siendo Rosarito pequeña, la manda su abuela a comprar 1 kilo de alcachofas a casa de Andrés y le da un billete de 1 peseta. Ella, como niña que era, se lo puso el billetito en la cara y el aire se lo mantenía. Así que parte del camino fue con el billete de peseta sujeto en la cara. El aire se lo mantenía. Pero llegó un golpe de viento y se llevó el billete por todo el aire. Y Rosarito, por más que buscó, no consiguió encontrarlo. Cuando vuelve a casa de la abuela, sin las alcachofas, esta le pregunta: ¿no había alcachofas? Y ella le contó lo que había pasado. Con el aire y con el billete. Y la abuela, que era un pedazo de pan y tenía una costumbre de hablar, empezó a decir: Jesús, Susú, demonio tonto. Pero no la castigó. Primera promesa a la Virgen. Pancracia, aunque estaba muy enferma, no llegó a guardar cama nunca,
por lo que sus hijos no recuerdan verla enferma. Sabían que le pasaba algo, pero no le daban importancia. La veían ir a Murcia al médico y que su marido Cayetano le ponía inyecciones, pero no sabían más. Una noche, después de haber hecho la primera comunión, Rosarito se despertó al oír llorar a su padre. Nunca antes lo había oído llorar. Este decía: «Se muere, mamá, Pancracio se muere». Rosarito tuvo ganas de levantarse a ver qué pasaba, pero le dio miedo por si su padre le reñía. Y ni corta ni perezosa se arrodilló a los pies del cuadro de la Virgen del Carmen y dijo: «Virgencita, si mi madre no se muere esta noche, te rezo mañana 3 Ave María». Y tan tranquila, se volvió a acostar y se durmió. A la mañana siguiente, nada más despertarse, se fue a la habitación de su madre y la encontró sentada en la cama, sonriendo. Le dio un abrazo muy fuerte y se fue a su habitación. Le dijo a la Virgen: «Mi mamá no se ha muerto», y se dispuso a cumplir su promesa y rezó sus 3 Ave Marías.